Bueno, hoy viste, nos invitaron a la Feria EGO a participar en un stand con una propuesta del Museo Barrilete que era intervenir toda la pared, todo el costado de las carpas que se están instalando en el Cabildo con rostros y la idea era invitar a los niños a que se sumaran a la actividad, digamos. Entonces, en realidad la actividad estaba hecha para los niños y los artistas era como que teníamos que acompañar. La cosa es que habían trazado una cuadrícula con una cinta de papel azul. Entonces uno de los chicos arrancó un pedazo de cinta de papel porque quería como un cuadro más grande, ¿no? y se puso a dibujar ahí, ¿no? Y al rato otra de las chicas estaba como pintando un honguito, dibujando un honguito. Y al rato ya había otros como haciendo rectángulos, ¿no? Es como que esa cuadrícula desarmándola un poco, ¿no? Cayó uno de los que organizaba, un señor de los que organizaba, diciendo que no podía ser, porque eran, no sé, 365 rostros que había que pintar y que dibujar y que la cuadrícula había que volver a hacerla, ¿no? Claro. Entonces, al rato había alguien pintando ese cuadrado que ya tenía un rostro gigante dibujado. A mí me habían pedido que tape con un pescado, con un ojo y una boca, qué sé yo. Y bueno, un poco lo que se planteó en esto era como qué pasa cuando el otro, o sea, participaba más de lo que se le pedía que participase. Como cada uno piensa que puede ser un retrato, ¿no? Un hongo con ojo, claro. Un hombre con cara de zapato, no sé. Lo particular, el gesto particular, como digamos, hacer un retrato o dar un gesto de voz es como una huella dactilar, como algo íntimo, privado, puesto en un espacio comunitario, regulado tan en casillas, ¿no? Sí, y que también me parece que es como cuando uno labura con lo público, digamos, es como que uno no puede pensar como en algo que es como totalmente cerrado y tiene que ser como de esta manera, sino que hay muchas cosas que las trae el otro y que Pienso que son como estrategias de publicidad o de difusión o de supuesta participación que en realidad son como campañas publicitarias o como... Creo que ya me voy mucho de tema, pero pensaba en relación a alguna vez conversaba con gente que milita en los derechos humanos sobre estos monumentos a los desaparecidos, ¿no? En donde todo es puesto en el mismo, donde todos los nombres aparecen en una lista infinita, puestas de la misma forma, categorizados de la misma forma. Entonces la individualidad termina perdiéndose y el valor de la persona, individuo desaparecido, termina perdiéndose y importa en realidad una marea de nombres donde todo tiene el mismo valor, donde todo se aplana. Algo así, pensaba como en relación a esto que vos contás. Yo había pensado que ahí había como justamente la bisagra apuntaba a subrayar el momento donde lo íntimo pasa a ser público y qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué sucede en esa cambio de zona, ¿no? Cambio de código, cambio de territorio, lo que fuere, como lo privado de pronto pretende ser común o al mostrarse públicamente se inscribe casi inevitablemente en un territorio que ya no es íntimo, ¿no? Pero al mismo tiempo falta algo para que se armonicen ambas instancias a pesar de que son muy diferentes. Todo objeto tiene, aparte de ser una cosa en sí misma, escindida, como el artista, como yo que soy distinta de vos, tenemos tantas cosas en común porque somos parte de un todo. Vos tenés un momento de
producción y muestra en donde piensa en el espectador o en el público, en el consumidor y hasta un punto. Sí, no sé si hay como una intención de pensar tanto en lo que el espectador va a decir, sino más como en el proyecto, digamos, y después el diálogo que se genere puede ser como totalmente diverso, pero si no es algo que hay. ¿Y qué es pensar y qué pensás vos cuando estás pensando en produciendo, cuando decís en el proyecto? Y pienso en las cosas como que a mí me interesan y las que me mueven. Hace unos años hice un trabajo sobre la tonada, ¿no? Y era como que laburaba mucho con la gente y me preguntaba, digamos, qué era como lo que pensaban, digamos, los otros, digamos, en relación a eso, ¿no? Y no me preocupaba que pensaran lo mismo que yo, sino era como buscar, bueno, a ver qué piensan, ¿no? Y no me quiero ir por la razón. Pero bueno, ahora estaba como queriendo elaborar sobre ¿no? qué es ser un trosco, ¿no? Todo el mundo dice, esto es trosco, y te pones a hablar con un montón de gente, no sé, mi viejo que es radical, un amigo que es de izquierda, otro que es peronista, ¿no? Y bueno, tienen como un espectro de respuestas a eso y qué sé yo, y supongo que me gusta escuchar esas miradas, digamos, y como un poco... Yo pienso que uno no es extraterrestre, entonces cuando vos estás pensando esas cosas, estás pensando cosas que le son comunes a todos, más allá del objeto y proyecto en el que vos estés trabajando. Porque también te son comunes a vos, ¿no? Es como... La instancia de lo común, que es justamente ahí donde yo creo que hay una pregunta que a mí me ocupa últimamente y que es realmente si el arte es vital en ese espacio de lo común, ¿no? Si, y vuelvo a usar la palabra, pero no en sentido mecánico o técnico, sino como, no se me ocurre otra, si realmente el arte funciona vitalmente en ese espacio de lo común. Sí pienso que hay como artistas que saben hacer como lecturas de contexto y comunicar un poco más con el contexto, lo cual no quiere decir que sea más vital o que funcione, sino creo que es más como una cuestión de eso, de lectura de época, lectura de contexto, que ni siquiera es lectura, traducción, algo así. Pienso en estos roles del artista, como decía hace un rato, como productor, es una de las posibles formas de pensar un artista, pero pienso que otro es el de traductor, que es estar inmerso en algo y traducir un poco como el artista como un medium, así como alguien que recibe y procesa y emite una información nueva a partir de todo eso que ha leído, que es el contexto, la vida, todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay algunas voces o algunos enunciados que dan más cuenta del contexto, que manejan elementos más comunes, voces más populares en ese sentido, o que el enunciado es más menos críptico, más popular, sí, y que también tiene como un aparato que los mueve, que hace que eso sea más de todos y que te lo venden para que sea más como para que a todo el mundo le guste y no, como que elementos comunes. La publicidad, el marketing, digo, atienden a nuevamente como a los elementos comunes. Sí, pero por ejemplo, no sé, la torre de tacitas de café de Juan, sí, ¿no? Son elementos re comunes, te tomas un café y entran dentro como de lo extraño, digamos, de lo singular dentro, o sea, como que lo común se vuelve como extraño, digamos. Y supongo que a él lo que le falta es como ese aparato o hacerlo para, no sé. Y sí, es que el arte lo que hace es agarrar, hablando de los elementos comunes,
operaciones sobre lo común. Incluso cuando presenta esto como esto, está haciendo una operación que casi deje de ser común. O como que todo arte plantea la indiferenciación entre artista y espectador, porque si voy a decir, bueno, hasta el artista más críptico tiene un lugar en la sociedad y también su arte está expresando algo, está como canalizando algún tipo de, al menos su lugar en la sociedad, por ejemplo. Si, claro. Si un pintor es real, se me ocurre, ¿no? Un pintor súper críptico o alguien que se dedica a hacer imágenes de manera muy críptica, qué sé yo, y no es para nada popular y por lo tanto también los poderes del marketing tampoco se lo pueden apropiar tan fácilmente. Pero también es tan público como otro por el hecho, por ejemplo, ¿no? De estar hablando de la posición de ese artista o de que en esa época es muy difícil de asimilar por el mercado del arte críptico, o que el público siempre sería una dimensión que está presente en todo arte, digamos, en toda práctica por ahí. Que es muy difícil hablar de todo eso en el contexto de Córdoba, porque es un arte moderno. Arte moderno, o sea, vemos arte moderno, consumimos arte moderno, producimos arte moderno y de formas modernas. Pero ustedes, como llamaron a hablar el diálogo de la contemporaneidad, yo pienso en la contemporaneidad que donde ya las obras exceden a la situación de público hasta aquí, artista hasta aquí, ahora la recepción, ahora sos parte, ahora sos aquí. No, yo quizá tengo como una mirada más moderna y estoy como más anclada a eso, ¿no? Y como que a veces creo que me ocurren cosas que son propias del arte contemporáneo, pero que estoy como tan arraigada a mi modernidad y a mi romanticismo que es como que se me escapa, ¿no? Como por ejemplo, yo le alquilo la casa a unos chinos, ¿no? Y tengo hecha toda una instalación con plantas, si uno lo mirara, ¿no? Desde un lugar contemporáneo de plantas y unas baldosas de piso calcáreo colgada en la pared y pensando en esto del público, ¿no? El chino Chen va todos los días a regar las plantas, ¿no? Y él es un espectador de esa instalación que yo no le considero obra, pero que y qué sé yo, y se genera un diálogo dentro de esa contemporaneidad que no es buscado por mí esa respuesta, digamos, ni... Y un artista cuando está haciendo su trabajo, digamos, tampoco es tan fácil, o no creo que ya en el contemporáneo lo hagan mucho, de estar pensando en un espectador ideal, sino que quizá los criterios de ese espectador supuesto están en el interior mismo del artista, digamos, en sus mismas representaciones sociales, simbólicas, en su misma historia personal en esta sociedad. O sea, como que capaz que el artista, bueno, especulación, ¿no? Pero el artista a la hora mismo de pensar en la instancia de expectación de su trabajo, piensa como si fuera el mismo, como si fuera un igual. Claro, sí, también está eso de quién es el otro, el que supuestamente debería pensar el artista en un supuesto momento depende, o sea, depende del artista. Es un galerista, es un consumidor, es un coleccionista, es una persona que viene a sepia, es mi abuela. Y es cierto que pensar en el otro te modifica el hacer, te modifica la obra, me parece, en el mundo. Pero todos somos iguales y todos somos distintos, entonces por eso es que cualquier arte que hagamos va a comunicar con todos necesariamente y a la vez va a dar cuenta de una singularidad. El arte ha muerto, vive el arte.